La niña que volvió de la tumba. La primera vez que vi su cadáver, no podía creer lo que tenía enfrente. No porque fuera algo grotesco, en este trabajo uno se acostumbra a la muerte, sino porque su piel seguía tersa, sus labios apenas amoratados, y su cabello oscuro se extendía como una sombra sobre la camilla metálica. Su historial decía que había muerto hacía 2 décadas. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, habría jurado que la niña había fallecido apenas unas horas antes. Soy médico forense en La Paz, Bolivia, y he visto cosas que la mayoría de las personas preferirían no imaginar. Me han llegado cuerpos en estados avanzados de descomposición, otros que han sufrido muertes violentas, pero nunca había tenido algo como esto, un cadáver que desafía el tiempo. Revisé el expediente con las manos temblorosas. La niña había sido enterrada hace 20 años, exhumada 3 veces y siempre volvía a aparecer en la misma tumba. Quienes la encontraban aseguraban que no había signos de que la hubieran desenterrado. Siempre estaba ahí, como si alguien la depositara en su lugar original, como si nunca hubiera abandonado la tierra. La sala de autopsias tenía el aire pesado. La iluminación blanquecina de los tubos fluorescentes apenas lograba mitigar la sensación de opresión. Miré a mi asistente, un joven llamado Eduardo, quien también se notaba incómodo. No dijo nada, pero sus ojos lo revelaban todo. Nadie quería ser parte de esto. Nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes y comenzamos el procedimiento. Al hacer la primera incisión, el bisturí deslizándose por la piel sin resistencia, un escalofrío me recorrió la espalda. La carne estaba extrañamente fresca. No había rastros de descomposición interna, sus órganos parecían intactos, su sangre, espesa y oscura, corría con una fluidez antinatural. Sentí que Eduardo contenía la respiración mientras yo examinaba cada parte de su interior. Nada tenía sentido. Un cadáver no se conserva así después de tanto tiempo sin un tratamiento especial. Y esta niña no tenía signos de haber sido embalsamada. Era como si la muerte no hubiera terminado de reclamarla. Fue entonces cuando sucedió. Su cuerpo tembló. No fue un reflejo muscular post-mortem, ni una contracción espontánea. Fue un temblor real, un movimiento que recorrió su torso, como si algo dentro de ella intentara aferrarse a la vida. Eduardo dio un paso atrás, sus guantes ensangrentados temblaban. Yo me congelé. Miré su rostro y sus labios estaban entreabiertos. Un sonido suave, apenas un susurro, salió de su boca. No pude entender lo que decía, si es que de verdad decía algo. Pero fue suficiente para hacerme sentir el frío de la muerte recorriendo mi piel. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Esto no era posible. No podía ser. Me forcé a racionalizarlo. Quizás se trataba de un escape de aire atrapado en los pulmones, una reacción post-mortem. Sí, tenía que ser eso. Pero en lo profundo de mi mente, algo me decía que no. Decidí que termináramos la autopsia lo más rápido posible. Mientras lo hacíamos, un sentimiento de opresión se fue acumulando en la habitación. Como si alguien nos observase. Como si no estuviéramos solos. Los bisturís chocaban contra la bandeja de metal, el sonido se amplificaba en el silencio sepulcral. Cuando terminamos, documenté cada hallazgo. No había nada médicamente explicable en este caso. Ninguna patología especial, ninguna condición extraordinaria. Solo un cuerpo que se negaba a aceptar su propia muerte. La dejamos en la cámara de refrigeración y salimos de la morgue con una sensación que ninguno de los dos podía sacudirse. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No era un rostro terrorífico, pero algo en él me inquietaba. Había una quietud antinatural en su expresión, una calma que no pertenecía a este mundo. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. A la mañana siguiente, volví a la morgue con la intención de revisar el expediente una vez más. Pero al llegar, sentí un vacío en el estómago.
La puerta de la cámara de refrigeración estaba abierta. No la habíamos dejado así. Miré a Eduardo, quien negó con la cabeza, pálido como un muerto. Nos acercamos con cautela. La bandeja estaba vacía. El cuerpo de la niña había desaparecido. Buscamos en toda la morgue. Nadie había ingresado sin autorización. No había registros de traslado. Simplemente se había ido. El horror se clavó en mis entrañas cuando, horas después, recibimos una llamada. La habían encontrado otra vez. En el mismo cementerio. En la misma tumba. Con su vestido blanco impecable, con la piel intacta. Como si nunca hubiera sido tocada por el bisturí. Esa fue la última vez que me involucré en su caso. No quise saber más. No pregunté si la volverían a exhumar. No quise escuchar explicaciones. Porque, en el fondo, entendí que no había ninguna. Algunas cosas no pueden ser explicadas con ciencia. Algunas cosas simplemente son. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio. Pero a veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su susurro, aquel sonido apenas perceptible que salió de sus labios aquella noche en la morgue. Un sonido que no era viento, ni aire atrapado. Un sonido que, aunque nunca pude entender, sigue persiguiéndome en mis sueños. No supe cómo justificar lo que pasó. En mi informe escribí lo que cualquier médico forense en su sano juicio hubiera escrito: el cuerpo fue extraído sin autorización en circunstancias desconocidas. No añadí mi sospecha, no mencioné la sensación de que algo más estaba en juego. Sabía que nadie me creería. Ni siquiera Eduardo se atrevió a discutirlo. Pero en el fondo, ambos entendíamos que lo que vivimos no era un simple robo de cadáver. Los días pasaron y traté de convencerme de que debía olvidar todo. Pero entonces los sueños comenzaron. Primero, imágenes borrosas. Estaba en la morgue, la niña yacía sobre la mesa de autopsias, su rostro inmóvil. Pero en mis sueños, sus ojos estaban abiertos. Vacíos. Oscuros. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, observándome. Sentía su presencia en cada rincón de mi casa. No estaba solo. Una semana después, llegó la noticia que terminó de quebrar mi cordura. La niña había sido exhumada otra vez. Un grupo de trabajadores del cementerio, encargados de hacer una excavación cerca de la tumba, la encontraron ahí. Enterrada nuevamente. Intacta. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que no era mi problema. Pero una parte de mí sabía que no podía escapar. No de algo como esto. Así que fui al cementerio. Tenía que verla una vez más. Llegué al atardecer, cuando el sol agonizaba tras las montañas y las sombras se alargaban como garras sobre las lápidas. Los trabajadores ya se habían ido, pero el sepulturero me dejó pasar. Me indicó la tumba y se marchó apresurado, sin querer quedarse más tiempo del necesario. Él también sentía que algo no estaba bien. La fosa estaba abierta. Me asomé y allí estaba. Igual que antes. El vestido blanco sin una sola mancha, la piel fría pero sin rastro de putrefacción. Como si nunca hubiera muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Quise alejarme, pero entonces lo escuché. El susurro. El mismo que había oído en la morgue. Un sonido suave, como un aliento atrapado entre los labios de la niña. Pero esta vez, pude entenderlo. No me dejes. Mi sangre se congeló. Tropecé hacia atrás, sintiendo un frío antinatural envolverme. No podía ser real. Pero lo era. Ella me estaba hablando. Corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a mi casa, pero cuando cerré la puerta tras de mí, supe que no podía escapar. Porque ella ya estaba conmigo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir. Cada noche escuchaba su voz en mi habitación, susurrando mi nombre. La veía en los reflejos de los espejos, en las sombras de los pasillos. Ella no me dejaría ir.
Desesperado, investigué más sobre su historia. Descubrí que, hace 20 años, había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué pasó. Su familia la enterró, pero cada cierto tiempo su cuerpo reaparecía, como si se negara a quedarse bajo tierra. Como si algo, o alguien, no quisiera que descansara. Y entonces lo entendí. Ella no estaba muerta. O al menos, no de la forma en que nosotros entendemos la muerte. Estaba atrapada. Comprendí lo que debía hacer. Esa misma noche, regresé al cementerio. Llevé gasolina, cerillos y la determinación de terminar con aquello. Si la muerte no la reclamaba, yo lo haría por ella. Cuando abrí la tumba por última vez, supe que me estaba esperando. Sus ojos estaban abiertos. Encendí el fuego sin dudarlo. La madera del ataúd crujió, las llamas danzaron como espectros alrededor de su cuerpo. Y entonces, ella sonrió. Fue una sonrisa triste. Una sonrisa de alivio. El fuego consumió todo. Las llamas se elevaron, devorándolo todo hasta que no quedó nada. Y con eso, el susurro se desvaneció. Desde aquella noche, nunca volví a verla. Nunca volví a escuchar su voz. Pero a veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un extraño alivio en el aire. Como si algo, o alguien, finalmente hubiera encontrado la paz. El regreso de los desaparecidos. El trabajo de un médico forense siempre ha sido una carrera entre la ciencia y la muerte. En Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza marcada por la violencia y la desaparición, esta carrera se vuelve más angustiante, cargada de historias que nunca deberían ser contadas. Mi nombre es Alejandro Herrera y durante años he sido testigo de la brutalidad que acecha en las sombras. Pero nada me preparó para los eventos que comenzaron a desarrollarse cuando los cuerpos de los desaparecidos empezaron a llegar a mi mesa de autopsias. Todo comenzó un lunes por la mañana, uno de esos días en los que el calor del desierto parece abrazar hasta el alma. Llegué al Instituto de Ciencias Forenses temprano, como de costumbre. La rutina de revisar casos, preparar instrumentos y revisar expedientes me daba una sensación de control en un mundo caótico. Sin embargo, aquel día la rutina se rompió con la llegada de un cuerpo encontrado en las afueras de la ciudad. El primer cuerpo era el de un hombre que había desaparecido hacía 5 años. Los signos de descomposición eran avanzados, pero algo en la disposición del cadáver me pareció extraño. Las marcas en sus huesos, la forma en que había sido enterrado, todo apuntaba a una muerte violenta. Comencé la autopsia con la precisión y el detalle que la situación demandaba, pero a medida que avanzaba, algo en mi interior me decía que esto era solo el principio. Los días siguientes trajeron más cuerpos, todos con un patrón similar. Hombres y mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro, ahora emergían de la tierra como fantasmas que exigían justicia. A medida que examinaba los cadáveres, encontré señales inquietantes, heridas de bala, fracturas causadas por golpes severos, indicios de tortura. Cada hallazgo era un golpe a mi alma, una evidencia más de la crueldad humana. Empecé a notar una extraña presencia en el laboratorio. Era una sensación sutil al principio, un escalofrío en la nuca, una sombra al borde de mi visión. Descarté estas sensaciones como el resultado del estrés y el cansancio. Pero pronto, las cosas comenzaron a volverse más tangibles. Durante una autopsia particularmente complicada, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo detenerme. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Continué con mi trabajo, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. La situación empeoró una noche cuando me quedé trabajando hasta tarde. Estaba analizando el cuerpo de una mujer joven, sus huesos fracturados contaban una historia de sufrimiento inimaginable. De repente, el laboratorio se sumió en un silencio sepulcral, como si el mismo aire se hubiera detenido. Entonces escuché un susurro, un murmullo bajo y persistente que parecía provenir de todas partes a la vez. El susurro se convirtió en una voz clara, un lamento que heló mi sangre. Me incorporé de golpe, tratando de localizar el origen del sonido, pero no había nadie más en el laboratorio. El lamento continuó,
y pude discernir palabras: ayuda, justicia, dolor. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. Terminé el trabajo con manos temblorosas y me fui a casa, pero la sensación de inquietud me acompañó. Las noches siguientes se llenaron de pesadillas. Soñaba con los cuerpos en mi mesa de autopsias, pero en mis sueños se levantaban y me señalaban, sus ojos vacíos llenos de acusación. Despertaba empapado en sudor, incapaz de sacudir la sensación de culpa y terror. Empecé a investigar más a fondo los casos de desapariciones, buscando conexiones, patrones, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Mis investigaciones me llevaron a descubrir una red de tráfico humano que operaba en la frontera. Era una organización bien estructurada, que secuestraba a personas vulnerables y las sometía a abusos inimaginables antes de desaparecerlas para siempre. Los cuerpos que llegaban a mi mesa de autopsias eran solo una fracción de las víctimas. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía que esta red tenía conexiones con personas poderosas, intocables por la ley. Los susurros en el laboratorio continuaban, cada vez más claros y desesperados. Comenzaron a mostrarme visiones, momentos fugaces del sufrimiento de las víctimas. Veía sus rostros, escuchaba sus gritos, sentía su dolor. Era como si los muertos estuvieran utilizando mi mente como un conducto para comunicar su angustia. Estas visiones me llevaron a descubrir pistas que la policía había pasado por alto: un anillo con un emblema particular, un tatuaje que identificaba a los miembros de la red, nombres y lugares que nunca habían sido investigados. Llevé mis hallazgos a las autoridades, pero me encontré con una pared de escepticismo y burocracia. Sabía que estaba en peligro, pero no podía detenerme. Los muertos no me dejaban en paz, sus lamentos eran un recordatorio constante de la injusticia que se había cometido. Decidí actuar por mi cuenta, utilizando la información que había recopilado para seguir las pistas hasta su origen. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi una figura etérea, la forma borrosa de una mujer joven que había estado en mi mesa de autopsias días antes. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos tenían una determinación feroz. Extendió una mano hacia mí y susurró: ayuda. Justicia. Fue la confirmación que necesitaba. Sabía que no podía luchar solo contra una organización tan poderosa, pero también sabía que no podía ignorar el llamado de los muertos. Empecé a enviar información anónima a periodistas y organizaciones de derechos humanos. Cada detalle, cada pista que descubrí, fue enviada con la esperanza de que alguien pudiera actuar donde yo no podía. Las represalias no tardaron en llegar. Una noche, mi casa fue invadida. Hombres armados irrumpieron y me golpearon, dejándome herido y sangrando en el suelo. Me advirtieron que dejara de investigar, pero sus amenazas solo fortalecieron mi determinación. Los muertos me habían confiado su dolor, y no podía traicionar esa confianza. Finalmente, mis esfuerzos dieron frutos. Un grupo de periodistas valientes comenzó a investigar la red de tráfico humano y sus reportajes expusieron la verdad al público. La presión mediática llevó a una serie de arrestos y a la desmantelación de la organización. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Los responsables principales, aquellos en las altas esferas del poder, seguían libres. Los susurros y lamentos en el laboratorio comenzaron a disminuir, pero nunca desaparecieron por completo. Los muertos habían encontrado una medida de justicia, pero su dolor no podía ser borrado tan fácilmente. Continué mi trabajo como médico forense, pero con una nueva perspectiva. Cada cuerpo que llegaba a mi mesa era una historia, una vida que merecía ser recordada y honrada. Mis noches seguían siendo inquietas, llenas de sueños en los que los muertos venían a agradecerme, a pedirme que continuara luchando por aquellos que no podían hacerlo. Acepté esta carga como parte de mi destino, sabiendo que los ecos del pasado siempre estarían conmigo. La verdad había salido a la luz, y aunque la justicia completa seguía siendo esquiva, los muertos habían encontrado una voz a través de mi trabajo. Su sufrimiento no había sido en vano, y mientras yo viviera, seguiría luchando para asegurarme de que nadie más tuviera que sufrir como ellos lo habían hecho.
Así es la vida de un médico forense en Ciudad Juárez, una carrera entre la ciencia y la muerte, pero también una lucha constante por la justicia y la verdad. Los ecos del pasado nunca se desvanecerán, pero al menos ahora, sus voces pueden ser escuchadas. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.